Buenas amigos y amigos de la historia, espero se encuentren muy bien. En este video les quiero hablar de la cronología de los gobernantes del Imperio Inca o del Tahuantinsuyo. Depende de cada historiador, puede haber más o menos gobernantes, como también se cree que hubo gobernantes que fueron borrados de la historia oficial. En la actualidad se toma que hubo 13 soberanos incaicos o incas. Además, a la cronología inca se la divide en imperio legendario, que era el imperio inicial del imperio y que todavía no había expansión. El imperio histórico, que es el periodo de la expansión del imperio hasta su declive cuando llegan los españoles. Los incas coloniales, que son aquellos incas nombrados por los españoles. Y por último, los incas de Vilcabamba o neoestado inca. El imperio legendario comienza con el primer inca llamado Manco Cápac. Su existencia actualmente sigue siendo cuestionada, ya que se lo ve como un personaje mitológico para dar origen al imperio. Arriba les voy a dejar un enlace para que vean el video que hablo de los orígenes mitológicos del imperio inca. Manco Cápac nació en Tampu-Tocco, que se cree que actualmente es la provincia de Pumaurco en Cusco, en una etnia seminómada que en ese momento estaba realizando su éxodo. Al llegar al valle de Cusco, derrotaron algunas etnias de ese lugar y se asentaron donde se cree que actualmente está la Plaza de Armas de Cusco. En ese periodo era una zona pantanosa rodeada por dos riachuelos. Se discute mucho en qué años vivió Manco Cápac. Algunos dicen en el siglo VI, otros en el XI y XII, pero el que mejor se ajusta por los datos históricos es en el siglo XIII. Reinó entre el 1200 al 2230. El segundo inca fue Sinchi Roca, que también se lo nombra en los orígenes mitológicos. Era hijo de Manco Cápac y su esposa y hermana Mama Oclo. Como pasó con su padre, se discute entre qué años vivió, pero se toma que reinó entre 1230 y 1260. Fue el primero en usar la majaipacha o corona real y fue el que le puso al lugar el nombre de Cusco. En su época ya se empezó a desecar el pantano y crear canales para ir construyendo edificios. El tercer inca fue Yoque Yupanqui, hijo de Sinchi Roca y su esposa Chimpo Urma. En principio su padre no lo había nombrado heredero, pero a último momento, por circunstancias que se desconocen, lo termina eligiendo. Y como con todos los incas, se discute en qué periodo reinó, pero se toma desde 1260 a 1290. El cuarto inca fue Maya Cápac, hijo de Yoque Yupanqui y de su esposa Mama Cagua. Reinó entre 1290 a 1320. El quinto inca fue Cápac Yupanqui. Era hijo de Curuyaya, que a su vez era hermana de Maya Cápac. El trono lo logró con un golpe de estado, ni bien su primo hermano Tarco Huamán iba a ser nombrado el inca. A Tarco Huamán no se lo pone en la lista porque no llegó a ser coronado y el golpe de estado fue ni bien se lo iba a nombrar. Cápac Yupanqui mandó asesinar a 9 de los hermanos de Tarco Huamán, pero a este le perdonó la vida y lo mandó a gobernar a las recientes conquistadas tribus de Anta y Cuyo. Reinó desde 1320 a 1350, cuando muere envenenado. El sexto inca fue Inca Roca, hijo de Cápac Yupanqui y Mama Michay. Fue el primer gobernante en ser llamado inca y reinó entre 1350 a 1380. El séptimo inca fue Yaguar Huacac, hijo de Inca Roca y Mama Michay. Su nombre original era Tito Cusi Hualpa. Reinó entre 1380 y 1400. Fue asesinado, como también sus hijos. El octavo inca fue Viracocha Inca, que se lo presentó como descendiente de Yaguar Huacac porque pertenecía a la dinastía Anan. Mejoró la agricultura y los abastecimientos incas, conquistó algunos señoríos y reinó entre el 1400 y 1438
cuando la tribu Chancas le pide la rendición y la entrega de las tierras incas. ¿Y qué creen que hizo? Viracocha Inca acepta la rendición y escapa con sus sirvientes, esposas e hijos. Y fue gracias a un joven militar que logra juntarse con algunas tribus vecinas y expulsan a los chanclas. Viracocha Inca muere tiempo después en el olvido, y es con este Inca que se termina el periodo del Imperio Legendario. El Imperio Histórico comienza con el noveno Inca llamado Pachacútec. Este es aquel joven militar que logra expulsar a los chanclas. Se dice también que su padre fue Viracocha Inca y Mamarrunto. Con él comenzaría el proceso de expansión que terminaría conformando el Imperio Inca y reinaría desde 1438 a 1471 cuando fallece. Se lo considera uno de los mejores incas debido a la gran expansión que hubo en su reinado. Incluso hay historiadores que lo llamaron el Carlomagno americano. El 10º inca fue Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec y Mama Anahuarque. Reinó entre 1471 a 1493, cuando muere envenenado por una de sus esposas. El 11º inca fue Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui y de Mama Ocllo. Reinó entre 1493 a 1525, se cree que envenenado. El 12º inca fue Huáscar, hijo de Huayna Cápac y de Raua Ocllo. Ya para este momento es cuando comienza la declive del imperio. Huáscar tenía varios hermanos, pero destacó uno de ellos, el próximo inca, Atahualpa, que lo había elegido como vicegobernador de Quito. Huáscar se enteró de una conspiración para sacarlo del trono por parte de varios de sus hermanos, en donde no tenía nada que ver Atahualpa. Así que Huáscar manda a matar a todos los rebeldes, pero empieza a desconfiar de todos y se aleja de la nobleza cusqueña, logrando ganarse muchos enemigos. Incluso mandó a matar a muchas personas sin tener pruebas. No tardó mucho para que desconfiase de Atahualpa, que lo veía como la mayor amenaza. Así, Huáscar salió con los cañaris, que sentían odio hacia Atahualpa. Al final, Atahualpa gana y llega a Cusco, que ya para eso estaban los españoles. Huáscar fue conducido descalzo, semidesnudo y atado hasta donde estaba Atahualpa, que también estaba preso por los españoles, pero que algo de poder todavía tenía. Así ordena que maten a Huáscar y este reinó desde 1525 a 1532. El 13º y último inca del imperio fue Atahualpa, aunque para algunos historiadores, como no llegó a ser coronado, no debería estar en la lista. Cuando venció a su hermano Huáscar e iba para Cusco, se encontró con la sorpresa de la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro en 1532. Termina siendo apresado y muere ejecutado en 1533. Se lo considera para la mayoría de los historiadores como el último inca del imperio. Aunque el poder ahora lo tenían los españoles, estos seguían nombrando incas. A este periodo se lo conoce como incas coloniales. El primero fue Tupac Hualpa Inca, reinó solo 2 meses en 1533. El segundo fue Manco Inca, que reinó entre 1533 a 1536, cuando se rebela y se va a Vilcabamba, donde fundaría el neoestado inca o los incas de Vilcabamba. El tercer y último inca colonial fue Paulio Inca, reinó desde 1537 a 1549, enfrentado con los incas de Vilcabamba hasta su muerte. El primer inca de Vilcabamba, como dije, era Manco Inca o Manco Cápac II, que trató de volver a recuperar las tierras, pero sin éxito. Reinó la zona de Vilcabamba desde 1536 a 1545, cuando es asesinado por los españoles. El segundo inca de Vilcabamba fue Zairi Tupac Inca. Su padre fue Manco Inca y su madre, la esposa de este, Cura Ocllo. Solo tenía 9 años cuando se convirtió en inca.
Reinó desde 1544 a 1558. Relativamente fue un periodo de paz entre los incas y los españoles, pero en 1558 Sayri Tupac Inca renunció a su reclamo del imperio, se convierte al catolicismo, llamándose Diego. Así deja Vilcabamba y moriría en 1561. El tercer inca de Vilcabamba fue Tito Cusi Yupanqui, medio hermano de Sayri Tupac Inca. Reinó entre 1558 a 1570. Su período fue una constante guerra con los españoles, pero antes de su muerte deciden llegar a un tratado de paz. Muere posiblemente de pulmonía. Luego, los españoles y mestizos que se encontraban en Vilcabamba fueron ajusticiados por los nobles de ese lugar. El cuarto y último inca de Vilcabamba fue Tupac Amaru I. Era hijo de Manco Inca y medio hermano de Titu Cusi Yupanqui. Luego de las ejecuciones de los españoles y mestizos, el Imperio Español decide atacar a los habitantes de Vilcabamba. Un día antes de que estos llegasen, Tupac Amaru ya se había ido, pero pocos días después es capturado. Los españoles trataron de convertirlo al catolicismo, pero se negó. Termina siendo ejecutado el 24 de septiembre de 1572. Reinó entre 1570 a 1572, siendo así el último inca. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dar like, compartir el video y si desean alguna biografía, solo me tienen que dejar un comentario. Entonces, nos vemos en el próximo video. Besotes y bye.